El día que Ernesto firmó los papeles, no sintió culpa, sintió poder. Una corriente silenciosa que le recorría el pecho mientras el bolígrafo rozaba el papel con una firmeza casi arrogante. Había esperado ese momento durante meses, quizás años. La vida que llevaba con Clara se había vuelto predecible, cómoda, ordenada, demasiado ordenada. Y en algún punto, confundió esa estabilidad con aburrimiento. Frente a él, Lucía lo observaba con una sonrisa apenas contenida, como si estuviera presenciando una victoria largamente planeada. Sus dedos, finos y seguros, descansaban sobre la mesa, pero su mirada lo decía todo, ya se veía viviendo ahí, caminando por los pasillos de aquella propiedad, decorando cada rincón con su presencia. Es solo el comienzo, susurró ella, inclinándose lo suficiente para que Ernesto percibiera su perfume. Lo nuestro, ya no tiene vuelta atrás. Y Ernesto quiso creerlo. Necesitaba creerlo. Porque aceptar lo contrario significaría reconocer que estaba destruyendo su matrimonio por una ilusión. La casa que acababa de ceder no era cualquier propiedad. Era el lugar donde él y Clara habían construido recuerdos, donde celebraron aniversarios, donde imaginaron un futuro que ahora él mismo estaba desmontando pieza por pieza. Pero en su mente, todo eso ya pertenecía al pasado. Él merecía algo nuevo, o al menos eso se repetía para acallar la incomodidad que, muy en el fondo, comenzaba a crecer. Clara, por su parte, había notado los cambios mucho antes de que Ernesto decidiera dar ese paso. No fue un mensaje descubierto ni una llamada sospechosa. Fue algo más sutil, la ausencia. La forma en que Ernesto dejó de mirarla, la manera en que sus conversaciones se volvieron cortas, mecánicas, casi obligatorias. Ella no confrontó. No preguntó. En lugar de eso, empezó a observar con una calma inquietante. Porque Clara no era ingenua, y tampoco impulsiva. Una tarde, mientras organizaba documentos antiguos en el estudio, encontró algo que cambió completamente el curso de la historia. Un archivo olvidado, un conjunto de papeles legales que Ernesto había firmado hacía más de un año, durante una etapa complicada en su negocio. En ese momento, buscando proteger sus bienes, había transferido gran parte de su patrimonio a nombre de Clara. Él apenas lo recordaba. Para él, había sido un trámite más. Para ella, era una oportunidad. Clara no reaccionó con emoción. No sonrió. Simplemente entendió. Así que esto es lo que crees que puedes manejar, murmuró, pasando lentamente las páginas. Desde ese día, todo cambió, pero solo para ella. Siguió actuando igual, la esposa comprensiva, la mujer tranquila que no cuestionaba. Preparaba la cena, preguntaba por su día, sonreía en las reuniones sociales. Pero por dentro, cada movimiento era calculado. Sabía de Lucía. Sabía de los encuentros, de los mensajes, de los planes. Incluso sabía de la casa, antes de que Ernesto firmara los papeles. Y aún así, no hizo nada para detenerlo. Porque Clara entendía algo que Ernesto había olvidado, no siempre gana quien actúa primero, sino quien espera el momento correcto. Las semanas pasaron, y Ernesto se volvió cada vez más distante. Sus excusas para salir eran más frecuentes, sus regresos más tardíos. Pero Clara nunca lo detuvo. Nunca lo enfrentó. Era como si le estuviera dando permiso, o mejor dicho, espacio para cometer el error completo. La noche antes de la firma, Clara lo observó mientras dormía. Había algo casi desconocido en su rostro, como si ya no fuera el hombre con el que había compartido tantos años. Se levantó en silencio, caminó hacia el cuadro donde escondía la caja fuerte, y la abrió con precisión. Sacó el testamento, ese documento que Ernesto había firmado sin prestar demasiada atención, confiando ciegamente en el proceso. Lo sostuvo entre sus manos unos segundos. Mañana vas a creer que ganaste, susurró, con una serenidad escalofriante. Pero ya perdiste hace tiempo. Volvió a guardarlo y regresó a la cama sin hacer ruido.
A la mañana siguiente, Ernesto salió temprano, con una energía distinta. Clara lo despidió con un beso en la mejilla, como siempre. Sin reproches. Sin sospechas. Que tengas un buen día, dijo con una sonrisa suave. Y él se fue, directo a entregar lo que creía que le pertenecía. Pero la jugada ya estaba hecha. Parte 2. Lucía llegó a la casa con la certeza de quien se siente dueña del mundo. Cada paso que daba resonaba en los amplios pasillos como una declaración de victoria. Abrió las ventanas, dejó entrar el aire fresco, recorrió cada habitación con una sonrisa triunfante. Por fin, murmuró, dejando caer sus maletas sobre la cama principal. Todo esto es mío. Ernesto la observaba desde la puerta. Durante un instante, algo en su interior se sintió fuera de lugar. Tal vez fue la forma en que Lucía hablaba de la casa, como si nunca hubiera pertenecido a otra historia. Como si Clara nunca hubiera existido. Pero ese pensamiento desapareció rápido. Lo reemplazó con la idea de libertad, de un nuevo comienzo. Los primeros días fueron intensos. Risas, planes, promesas. Lucía hablaba de redecorar, de vender algunos muebles, de transformar el jardín. Ernesto asentía, aunque en silencio algo le incomodaba. Era como ver cómo alguien borraba lentamente su pasado. Al cuarto día, todo cambió. El sonido de un auto deteniéndose frente a la casa rompió la tranquilidad de la mañana. Lucía, todavía en bata, se asomó por la ventana. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, respondió Ernesto, frunciendo el ceño. El timbre sonó. Lucía abrió la puerta con una expresión de molestia apenas disimulada. Frente a ella había dos hombres y una mujer con carpetas en la mano. Su postura era firme, profesional. Buenos días, dijo la mujer. Venimos en representación de la propietaria de esta propiedad. Lucía soltó una pequeña risa. Creo que están equivocados. No lo estamos, respondió la mujer, extendiendo los documentos. Necesitamos que desalojen el inmueble. Ernesto se acercó, visiblemente irritado. ¿Qué clase de broma es esta? Tomó los papeles. Los leyó una vez. Luego otra. Y otra más. Cada palabra parecía más pesada que la anterior. No, esto no puede ser. Su voz perdió fuerza. El testamento. La fecha. La firma. Todo encajaba, excepto en su realidad. ¿Qué significa esto?, preguntó, casi en un susurro. Significa que usted no es el propietario legal, respondió la mujer sin rodeos. Y nunca lo fue en el momento en que realizó la transferencia. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, una voz conocida rompió el aire. Significa que cometiste un error muy caro. Clara apareció en la entrada. Elegante, tranquila, con una presencia que imponía más que cualquier confrontación. Lucía la miró confundida. Ernesto, en cambio, sintió como todo encajaba de golpe. Tú, murmuró, incapaz de completar la frase. Clara avanzó unos pasos, observando el lugar con una calma casi irónica. Bonita decoración, comentó suavemente. Aunque temporal. Lucía intentó reaccionar. Esto es absurdo. Ernesto me dio esta casa. Clara la miró por primera vez directamente. Te dio algo que no le pertenecía. Esa frase cayó como un golpe seco. Ernesto bajó la mirada. Por primera vez, entendía la magnitud de su error. No solo había traicionado, había actuado sin comprender realmente su propia situación. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó, con la voz rota. Clara lo observó unos segundos antes de responder. Desde antes de que tú mismo lo aceptaras. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo una verdad expuesta con precisión. Tienen una hora, continuó Clara. Después de eso, cambiaré las cerraduras.
Lucía quiso discutir, pero no tenía base. No tenía nada. Ni casa, ni poder, ni la seguridad que había creído tener. Ernesto tampoco. Salieron en silencio. Sin mirarse. Sin hablar. Días después, Lucía desapareció de su vida tan rápido como había llegado. Sin la casa, sin el dinero, Ernesto dejó de ser lo que ella había querido. Y Clara, simplemente siguió adelante. La casa volvió a ser un hogar. Pero esta vez, sin engaños, sin sombras. Solo con una certeza clara. A veces, la verdadera victoria no está en evitar la traición, sino en saber exactamente cuándo dejar que ocurra.